¿Qué tal, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de operaciones con ángulos. Nos vamos a centrar en lo que es la adición, es decir, suma de ángulos. Para empezar vamos a plantear en qué consiste. Observa, tenemos por aquí el ángulo AOC, ¿no es cierto? Este ángulo está dividido en dos partes. El ángulo AOB, que mide alfa, y el ángulo BOC, que mide beta. Si yo quiero saber cuánto es que mide todo el ángulo AOC, lo único que tengo que hacer es sumar. Es decir, X debe ser igual a alfa más beta. En otras palabras, la suma de los angulitos me va a dar el angulazo, pues, ¿no es cierto? La suma de los ángulos pequeñitos me va a dar como resultado el ángulo más grande, y es lógico, ¿no es cierto? Observa, digamos que yo tengo por aquí un plumón, por aquí dos plumones. Si yo quiero saber cuántos plumones tengo en total, ¿qué tengo que hacer? Sumar, pues, ¿no es cierto? 1 más 2, 3. Es decir, la suma de los pedacitos me da el total. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos. Observa. Ejemplo, calcular X. Muy bien. Tengo dos angulitos y la suma de estos dos angulitos va a ser igual al total, es decir, al ángulo más grande. Lo planteamos de la siguiente manera. X es igual a 30 más 25. A ver, sumemos. ¿Cuánto es 30 más 25? 30 más 25 será 55. El valor de X es 55 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí que hemos visto el ejemplo, para que pueda quedar mucho más claro la clase, vamos con un par de ejercicios. Atento. Calcular X, ¿no? Ejemplo número 1, calcular X. Es decir, tenemos que encontrar el valor de X. Como puedes observar, X es el ángulo más grande. Y aplicamos esta propiedad. La suma de los angulitos me da el ángulo más grande, ¿no es cierto? Planteamos, X debe ser igual a la suma de los angulitos. 75 más 60. 75 más 60 será 135 grados. Y X es igual a 135. Muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Atento, 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 no te distraigas. Observa, mira. Nuevamente, la suma de los angulitos. ¿Cuáles son los angulitos, profesor? X y 30. ¿Cuál es el ángulo más grande? 95. Entonces, el ángulo más grande va a ser igual a la suma de los ángulos más pequeñitos. Es decir, X más 30. X más 30. A ver, ¿cómo resuelvo esto, profesor? Recuerda lo siguiente. En una ecuación, ¿qué tenemos que encontrar? El valor de X. Siempre X en una ecuación debe quedar solito. Y sigue los pasos nada más. Escucha. El 30 está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Vamos a tener 95 menos 30. Y como el 30 se fue hacia el otro lado, ¿quién queda acá solito? El X. Y 95 menos 30 es 65. Es decir, X vale 65 grados. Ahora, profesor, ¿y puede ser al revés? También lo puedes plantear al revés. Es decir, primero colocas X más 30 igual a 95. No hay problema. Igual en estos ejemplos que hemos visto. Muy bien, y vamos con un tercer ejemplo para que no hayan dudas. Calcular X. Observa que los angulitos en este caso, ¿quiénes son? X y 35.
Y la suma de ambos debe ser igual a 60 grados, es decir, igual al ángulo más grande, pues, ¿no es cierto? Entonces por acá decimos 60, o vamos a plantearlo al revés para que tú puedas darte cuenta que va a salir igual. X más 35, es decir, la suma de los angulitos va a ser igual al ángulo más grande. ¿Quién es el ángulo más grande? 60. Muy bien. Como queremos hallar X, X tiene que quedar solito, pues, ¿no? Si él está sumando, pasa restando. 60 menos 35, esto va a ser igual a 25 grados. Es decir, el valor de X es 25 grados. Muy bien, chicos, recuerden lo siguiente. Siempre la suma de los ángulos pequeñitos debe ser igual al grandote, pues, ¿no es cierto? La suma de los pequeñitos igual al grandote. Por acá, la suma de los pequeñitos debe ser igual al grandote. No olviden eso. Muy bien, espero que la clase les haya quedado súper clara. Cualquier duda, escríbanme al WhatsApp. Hasta la próxima.